En este día también yo estoy muy feliz porque tengo dos invitados muy especiales, a personas que hacen parte del proceso de presencia viva de nuestra congregación y que también representan a dos grupos muy especiales, los jóvenes por un lado y por otro lado los adultos que están teniendo un plan, una mentalidad generacional más que nunca. Así que quiero saludarlos. Brian, ¿cómo te encuentras en este día? Me encuentro lo más bien, me siento muy conmovido de estar aquí, me siento con gran privilegio a poder hablar con ustedes y para que ustedes también conozcan de temas relevantes para nosotros los cristianos y muchas otras personas también. Excelente. John, ¿cómo te encuentras? ¿Cuál ha sido tu experiencia al venir al edificio? Ya estamos a punto de abrir literalmente. Primero que todo, pastor, gracias. Y me siento muy privilegiado, muy conmovido de ver todo lo que ha sucedido en estos 8 años que llevamos como congregación, como iglesia, y en la cual yo puedo ver que, así como la iglesia físicamente, estoy hablando de su estructura, ha crecido, yo creo que así estamos creciendo nosotros espiritualmente. Así que este va a ser un gran tiempo. Qué lindo, eso es lo más importante. Y teniendo lo que ellos dos nos han comentado en mente, una de las cargas más grandes que en un momento como este podemos tener en el liderazgo de la iglesia es evidentemente la educación. Hay muchas cosas sucediendo en nuestro país. Este es un año trascendental. Seguramente ustedes han visto las noticias, tantas y tantas cosas que han venido sucediendo. Y pues tomamos la decisión de abrir un espacio en este día para hablar de un proceso muy importante y es el proceso de las elecciones. Algo que quiero dejar muy claro es que como tal no estamos haciendo una campaña política o estamos simplemente diciéndole a usted esto es lo que debe hacer, sino que queremos informarle. Como hijos de Dios, es algo importante que nosotros nos informemos, debemos participar en el proceso electoral y muchas personas también pueden preguntar, bueno, es que no tengo la más remota idea por dónde escoger, para mí los dos candidatos son malos, no sé, pueden haber un montón de confusiones quizás o inquietudes que tiene la gente, así que en este día quisiera que habláramos un poquitito al respecto. Brian, tú representas a una generación, obviamente, de jóvenes que están creciendo. Muchos de ellos han crecido bajo una influencia muy fuerte del posmodernismo, del relativismo moral, de alguna manera en un mundo que no tiene fronteras, que no tiene barreras, supuestamente, con una mentalidad extremadamente libre, yo pudiera decir, porque eso es lo que encontramos en las universidades. ¿Cuál es tu aproximación a un proceso como este que estamos a punto de vivir, las elecciones? ¿Crees que es relevante que nosotros como hijos de Dios investiguemos, estudiemos, nos inscribamos para votar? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, las elecciones en este país es muy importante. Hay muchos países que como Cuba, Venezuela, China no tienen esa expresión libre que nosotros los humanos tenemos. Dios nos dio esa libertad, Él nos dio el libre albedrío, podemos escoger lo que queramos hacer. Pero las elecciones es muy importante y muy relevante, no tan solo para los cristianos, pero para todos los que estén en los Estados Unidos. Tenemos que escoger un candidato que vaya a hacer lo mejor para el país y para la gente. Tenemos un lado que un hombre quiere llevar el país al pecado y otro que tiene pecado personal, hay que reconocerlo. Yo siendo joven sé que hay mucha influencia, no tan solamente en las universidades, pero también en las redes sociales, en las noticias, hay mucha influencia de lo que se llama el socialismo, o hay muchas personas que lo conocen como el comunismo. Yo siendo hijo de cubano, sé lo que es vivir, no lo he vivido, pero conozco la historia de la persecución política y de muchas cosas que se han visto en ese país. Se está viendo ahora en otros estados, como hay persecución y todo eso, así que tenemos que buscar a ver qué candidato va a proteger nuestro país y proteger los valores cristianos que nosotros vivimos. Excelente. Este es un punto de vista de una generación joven, de una generación que de alguna manera va a tomar lo que tradicionalmente se llama el butón o la batuta, ¿verdad? Para llevar al país a una siguiente generación. Algo que quiero aclarar en este día que se me hace muy importante es, evidentemente estamos en una serie que se llama ¿Qué hora es? Estamos hablando del final de los tiempos y hay muchas personas que pudieran decir en determinado momento, no, pues si ya Jesús va a regresar, si va a ser el rapto en algunos días, en algunos meses, pues ¿para qué me voy a preocupar de qué va a pasar en 10, en 15 o en 20 años? Mi posición ha sido muy clara, se las he tratado de infundir. Número uno, tratemos de vivir como si Cristo regresara hoy mismo, pero tratemos de planear como si Él se demorara 20, 30, 40, 100 años. John, tú estás en una
temporada diferente, muy interesante de tu vida. Ahora ya tienes una hija grande, pero tienes nietos, están creciendo. ¿Cuál es la perspectiva de un cristiano que quizás ya pudiera haber pasado muchas de las temporadas de su vida, pero ahora está teniendo un enfoque, porque las conversaciones que tengo contigo son totalmente claras, un enfoque muy grande en las siguientes generaciones? Tú, como hijo de Dios, ¿qué piensas respecto a este proceso que estamos enfrentando? Excelente pregunta, pastor. Y mira, yo creo que para nosotros los que estamos más viejitos, con más edad, tenemos que pensar en los años anteriores, en qué fue nuestro pasado. Y lo primero que viene a mi mente es, yo solo tuve una hija. En el momento en el que quedamos embarazados, mi esposa y yo no estábamos casados en ese entonces. Y a los amigos jóvenes como yo, teníamos 20 años, a los que les pregunté qué hacer, la gran mayoría fue, quítate ese problema de encima, hay que abortar. O sea, ¿qué vas a hacer, John, de ahora en adelante con una responsabilidad tan grande? Pero tuve un amigo que era mi mejor amigo en ese momento y él dijo, eso no se te vaya a ocurrir hacerlo nunca en tu vida porque estoy convencido que nunca te lo vas a perdonar. Wow. Y mira, me siento tocado porque si yo no hubiera tomado ese consejo, hoy no tuviera una hija y nunca más pudimos volver a tener hijos. Y lo peor, Wow. no tendría los 2 nietos que tengo hoy por los cuales me esfuerzo por ver una nueva generación. Así que sí es muy importante, iglesia, extremadamente importante que el tema de la votación, saber aquí por quién vamos a votar, como bien decía el pastor ahora, nosotros no estamos ahora aquí para decir vota por este o vota por este, pero sí tenemos que tener unos principios muy claros. Y esos principios, la falta a ellos, nunca, especialmente a ti, Brian, que estás joven, y a todos los jóvenes que nos escuchen, y aún los viejos, porque tenemos que pensar en nuestras generaciones, nunca nos vaya a hacer en un futuro hacer pensar de tomé una mala decisión. Wow, impresionante, porque hemos hablado muchas veces que lo que una generación tolera, la siguiente generación lo abraza. Y yo nos estaba dando un ejemplo muy claro respecto al tema del aborto y por qué, por ejemplo, por qué ese tema es tan trascendente. Porque yo quiero invitarles a que hagan algo y es a que estudien las plataformas de los 2 partidos políticos en este momento. Y quiero ser bastante claro, en las semanas por venir quizás voy a desarrollar una vez más una enseñanza que hice hace algunos años y esta enseñanza tiene como título ¿es Dios demócrata o republicano? Desde ahora les digo el desarrollo, Dios no es ni demócrata ni republicano. Lo que necesitamos con mucha seriedad y conciencia es hacer una evaluación de cuál de las 2 plataformas políticas se acercan más al corazón de Dios. Quiero decirles algo, no se confíen simplemente en el carisma de la gente, con mucho respeto lo digo, hemos tenido presidentes en el pasado extremadamente carismáticos, pero a la vez extremadamente corruptos, que han llevado a esta nación lejos de Dios, como de una manera muy especial lo decía Brian. Así que, ¿por qué hablamos de este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, le voy a plantear algunas cosas que usted debería revisar en la plataforma de los partidos políticos. Número 1, ¿qué piensan respecto al derecho a la vida? Yo no sé si usted sabe, pero han sido más de 60 millones de bebés los que han sido abortados en este país. Estamos hablando de más del tamaño de las naciones de las de que nosotros venimos. Yo creo que en Colombia quizás son 44, 45 millones de personas. Toda la población de un país, más 15 millones más, han sido asesinados. ¿Sabe algo? Si usted estudia la posición de los partidos, va a encontrar que hay algunos que defienden el derecho a la vida, mientras que hay otros que inclusive ellos promueven que los bebés sean asesinados hasta minutos antes de nacer como tal. ¿Qué dicen los partidos políticos respecto a temas tan trascendentes como el matrimonio? ¿Por qué razón? Porque Dios ya estableció cuál es el matrimonio. Otra pregunta muy importante, y lo hablábamos en estas semanas anteriores, ¿cuál es la posición de los 2 partidos políticos respecto a Israel? Necesitamos recordar que Dios dijo, el que te bendiga será bendito y el que te maldiga pues no será bendito, sino que por el contrario tendrá maldición. Así que estas son algunas de las cosas que son trascendentes, que son importantes. Brian, tú dijiste algo muy especial en determinado momento y quizás aquí vamos a entrar en un detalle mayor. Tú has llegado a la conclusión que en este momento enfrentamos, por un lado, la agenda de un partido que quiere llevar a la nación a pecar versus
la agenda de un partido que está más cerca de Dios y que creo que ha venido mostrando de una manera especial lo que han venido haciendo para traer nuevamente la conciencia de Dios, pero representada por un hombre que tiene pecado personal. Ya nos queda muy poquitito tiempo, pero ¿por qué no nos das un comentario al respecto? ¿Qué te hizo llegar a una conclusión como esta? Bueno, vino porque usted lo mencionó, yo estuve en un meeting con el pastor hace como creo que 1 o 2 semanas, un meeting de jóvenes en el Zoom, y él mencionó este tema. Yo estoy consciente de esto, ¿por qué? Porque tenemos a Joe Biden, otra vez, no quiero que se afilien con un partido político, pero un ejemplo, tenemos a Joe Biden que es del Partido Demócrata. El Partido Demócrata por muchos años, después de, vamos a decir, los años 60 y pico, se ha puesto de un tema muy izquierdista. Ha tomado posiciones como el aborto, que en el año 1973 legalizaron en la Corte Suprema el Roe v. Wade, que ahí es donde legalizaron el aborto y empezó la estadística de todos esos niños que se han abortado. Tenemos en la otra mano a Donald Trump. Sí, él tendrá pecado personal, pero él está llevando a la nación a hacer cosas maravillosas y cosas que son más cercanas al corazón de Dios. Él quiere proteger a todos esos niños que no han nacido, porque son especiales. Podrán ver presidentes allá adentro, pastores, predicadores, evangelistas, quién sabe qué hay allá adentro. Tenemos también en el otro partido que quieren llevar a llevar la nación a la envidia, quieren quitarle a todas las personas su propiedad privada, su dinero, porque quieren aumentar la deuda en este país. Y conocemos que las finanzas, no podemos tener deudas, no podemos tener deudas en este país. En el otro partido ellos son más colectivos, quieren llevar la nación a la sanidad y no la insanidad, o sea, que no hay esa locura en las calles, no se están matando por cosas como movimientos de Black Lives Matter y todo eso, pero sabemos y reconocemos que hay uno que tiene pecado personal y otro que tiene pecado en la nación. Interesante. ¿Por qué razón? Porque vemos que en todo el proceso, John, de los reyes y del libro de Crónicas, Dios siempre comparaba el desempeño de los reyes con David o con Jeroboam. Y ambos tenían pecado personal, era evidente. Sin embargo, David siempre se inclinó con llevar a la nación de Israel a la adoración, a levantar un tabernáculo 24/7, a levantar el mismo templo, que él no lo pudo hacer. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? De nuevo, la Biblia los compara siempre, el llevar a la nación lejos de Dios. ¿Por qué no nos das un pensamiento ya para finalizar a este respecto? Porque evidentemente creo que la gran mayoría de las personas se están inclinando simplemente por un tema de carisma, de un tema personal. Esta semana yo leía, no sé si de casualidad tú leíste esta semana el libro de Isaías, y en el capítulo 44 dice, mi pastor Ciro. Y después en el capítulo 45 dice, Ciro mi ungido, no me conoce pero es mi ungido, impresionante. Y este fue el hombre que estableció que se reconstruyera el templo de Salomón. ¿Qué nos puedes agregar al respecto, John? Fíjate que cuando venía en el carro ahora pensando en cuáles serían los temas que vamos a tocar, este punto que acabas de mencionar es exactamente algo que Dios puso en mi corazón ahora que venía justamente para acá. Y es, en el Viejo Testamento tú ves claramente que había un gobernante, pero siempre había detrás o al lado una figura religiosa, había un profeta. Y nosotros hemos creído, iglesia, que la iglesia no debe involucrarse en la política. Y eso es totalmente erróneo. Cuando tú vas a la palabra de Dios, tú te das cuenta de que el éxito o el fracaso de cada uno de estos reyes, como David, que fallaron, o como Salomón o cualquiera de ellos, siempre había una persona de soporte a su lado, espiritual, que ayudaba a gobernar y a hacer las cosas conforme a la ley de Dios. Entonces, ¿qué te puedo decir al respecto? Tenemos que buscar, iglesia, y a todos los que nos escuchen, tenemos que buscar cuál de los candidatos que tenemos ahora para votar por ellos, cuál está buscando tener un apoyo religioso, buscar un apoyo de principios basados sobre la palabra de Dios. Yo creo que eso lo tenemos claro. Yo no voy a decir cuál de los candidatos es, pero sí es muy importante que nuestra juventud, los que estamos más viejos, los pastores, no piensen en que es mi iglesia y voy a cuidar de mi iglesia, porque no es así. La iglesia es absolutamente responsable de la política, del gobierno de un estado, de una nación.
porque nosotros somos parte de todo el Estado. Tremendo. Adicionalmente, Dios nos dice que oremos por el bienestar del lugar donde vivimos, porque en el bienestar de ese lugar estará nuestro bienestar. Bueno, pues este simplemente es un pequeño abrebocas de algo que es muy importante. Por favor, infórmate, regístrate. Hay más de 15 millones de cristianos que no están registrados para votar, así que hagamos nuestra parte, es nuestra responsabilidad. En estos tiempos, más que nunca, estamos viendo cómo muchos gobernantes quieren retirar el nombre, mensaje y los principios de Cristo de todas las áreas de la sociedad. Votar no tan solo es una responsabilidad, sino una oportunidad para promover, proteger y preservar los gobiernos piadosos y los principios bíblicos. La ausencia de los hijos de Dios en los procesos electorales permite que se escojan líderes que llevan a las naciones a pecar y se aparten cada vez más de Dios. Las generaciones siempre han estado en el corazón de Dios. Es nuestra responsabilidad asegurarnos el elegir gobernantes temerosos de Dios que defiendan y promuevan los diseños bíblicos y que preserven la integridad de la nación para nuestras futuras generaciones. La fecha límite para registrarse para votar es octubre 5. Ingrese ya a www.feylibertad.com/votar. Haga su plan de votación completo en www.flick.vote. La fecha límite para enviar su boleta por correo es octubre 27 y el periodo de voto anticipado es octubre 19 a noviembre 1. Si tiene preguntas adicionales, comuníquese al 786-277-7535 o al 786-355-5960.